Hola, soy Gabriel Colchan y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. La tensión sube entre Irán e Israel después del ataque israelí a la embajada iraní y la respuesta de Teherán con el lanzamiento de cientos de misiles hacia Israel. Se teme un conflicto abierto entre ambas potencias. Tenemos análisis. La UNRWA reportó actos de tortura y violencia sexual contra prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Eso mientras continúan las detenciones arbitrarias en Cisjordania ocupada. Y en el Golfo Pérsico, varios países sufrieron episodios de lluvia sin precedentes, paralizando varias ciudades como Dubái, unos fenómenos agravados por la crisis climática. La tensión sube entre Irán e Israel desde que Tel Aviv atacó un edificio de la embajada iraní en Siria y que Teherán respondió lanzando más de 300 misiles en dirección hacia Israel. Pero los dos enemigos declarados no siempre han tenido este tipo de relaciones. Hasta 1979, estas fueron cordiales y fue tras la llegada de los ayatolá al poder que la retórica de ambos países fue cada vez más bélica. En el siguiente informe hacemos un repaso de los complejos nexos entre Teherán y Tel Aviv. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, Teherán y Tel Aviv encontraron un enemigo común, los vecinos sunitas de ambos países. Después de Turquía, Irán fue la segunda nación de mayoría musulmana en reconocer a Israel como un Estado soberano en 1950. No obstante, en 1947, Irán votó en contra del plan de la ONU para la partición de Palestina. Tras el golpe de Estado del Shah Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, en 1953 las relaciones de Irán con Israel mejoraron considerablemente. Incluso ambos países construyeron un oleoducto en 1968 para llevar petróleo desde el Mar Rojo hasta la costa de Ashkelon en el Mediterráneo. Después de la revolución de 1979 y con la llegada de los ayatolá al poder, Irán cortó todos los lazos diplomáticos y comerciales con Israel y dio vuelta atrás a su decisión de reconocerlo como un Estado. El nuevo gobierno iraní adoptó una postura anti-Israel, denunciando al Estado judío como un régimen sionista ilegítimo y expresando su apoyo a los palestinos. Tras el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo, en la década de los 90, Irán proporcionó apoyo político, financiero y militar a grupos anti-Israel, como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. El régimen sionista se encuentra ahora en un punto muerto. Si Dios quiere, su deseo se hará realidad y este origen de corrupción será borrado pronto de la faz de la tierra. El programa nuclear de Teherán ha sido motivo de preocupación para Israel, que ve a Irán como una amenaza existencial. En este aspecto es donde los dos países han tenido sus mayores confrontaciones. Tel Aviv, con la ayuda de Estados Unidos, ha hackeado las centrifugadoras iraníes y ha asesinado selectivamente varios científicos del programa. En 2015, la administración Obama firmó un acuerdo nuclear con Irán, una medida criticada por Israel. Los gobernantes de Irán prometieron destruir a mi país, asesinar a mi pueblo, y la respuesta de este organismo, la respuesta de casi todos los gobiernos aquí representados, ha sido absolutamente nada, silencio absoluto. Los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la ofensiva militar masiva lanzada por el ejército israelí en Gaza avivaron aún más el fuego entre las dos potencias regionales. Y la tensión llegó a su punto máximo el pasado 1 de abril con el ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria y el asesinato de Seyed Rasim Mousavi, alto comandante de la Guardia Revolucionaria. El ataque al edificio consular de la embajada iraní de Damasco el 1 de abril dejó a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán muertos. Fue el mayor ataque contra altos cargos militares iraníes por parte de Israel. En respuesta, Irán lanzó alrededor de 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos contra Israel en la noche del 13 al 14 de abril, el primer ataque directo de Irán contra su enemigo. Esta escalada entre ambos países generó temor en la región y entre la comunidad internacional, ya que normalmente Irán e Israel se enfrentan a través de sus proxies, como el grupo libanés Hezbollah, pero no directamente.
Para hablar del tema, conectamos con David Ricardo Ram, coronel reservista comandante de la región suroeste de la Guardia Nacional Israelí. Hola David, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tras la respuesta iraní al ataque israelí, la comunidad internacional llamó a la moderación, pero Benjamin Netanyahu dijo que dará una respuesta a este ataque, tras lo cual Teherán también dijo que responderá y de pronto de manera aún más fuerte. Entonces, ¿Israel podría entrar en un conflicto directo con Irán? La pregunta es una pregunta que realmente hay que empezar a analizarla desde el comienzo. Israel atacó a una célula de terror dentro de Irán, dentro de Siria, disculpe. Siendo que, claro, que cuando Irán usa células de terror que las ponen dentro de una embajada, la embajada pasa a ser una célula de terror y no una embajada. Israel no ataca embajadas, ataca células de terror. Por eso, claro que el ataque es un ataque ilegítimo por un país que quiere defenderse a una embajada que tiene una célula terrorista muy cerca en un país que tiene frontera directa con Israel. Y bueno, y eso dio al ataque iraniano, que el ataque fue un ataque muy complejo y también contra un país, también contra civiles. Y bueno, gracias a Dios, siendo que el ejército de Israel supo responder, no hubieron bajas. Israel no tiene, yo pienso, la intención de abrir una guerra de toda la región, pero claro que ya Israel va y puede responder a ataque que se haga directamente contra Israel o la población de ella. Bueno, sabemos que finalmente Israel y sus aliados lograron interceptar el 99% de los misiles lanzados desde Irán, pero Teherán lanzó drones lentos y posee misiles realmente mucho más potentes que podría usar en un próximo ataque. En este caso, ¿podría Israel defenderse? ¿Cuál es su capacidad defensiva? Israel tiene la capacidad de defenderse muy bien, lo mostramos en el último final de semana. Espero que no tengamos que intentarlo de vuelta a defendernos, pero también contra el Hamas, miles de cohetes fueron lanzados a civiles y más del 90% fueron interceptados y mucho más cerca de Israel de lo que es Irán. Entonces tenemos las posibilidades de hacerlo. Claro que es preferible que eso no pase porque están siendo tirados misiles a poblaciones civiles, pero Israel tiene la posibilidad, eso trabaja de una tecnología muy alta que tiene Israel ya hace años y la vamos siempre mejorando y claro que tenemos también la posibilidad de hacerlo todavía contra armas más avanzadas y esperemos que no lo necesitemos, pero la posibilidad siempre está. Ahora parece que ambos países están como bloqueados en un ciclo de enfrentamientos y se teme una escalada regional. ¿Cuáles son los riesgos exactamente? Los riesgos siempre existen, creo, como en todo el mundo, como también la guerra entre Rusia y Ucrania, que la guerra no sea definida y pase a pasos más altos y regionales. Siempre eso es un peligro para todo el mundo. Y pienso que todos lo tenemos eso bien en ojo y por eso también Israel es muy moderada y piensa bien antes de cada acción y esperemos que no lleguemos a eso. Tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos la fuerza, pero esperemos que los próximos días y semanas traigan ya la tranquilidad y la paz para todos nosotros, siendo que el pedido nuestro el único es que podamos vivir acá como un país soberano, judío, democrático y abierto para todo el mundo. Bueno, David, muchas gracias por este análisis. Gracias a vos. Recordamos que Israel sigue llevando a cabo una mortífera operación en la Franja de Gaza, donde ya se reportaron más de 34.000 muertos palestinos. En los últimos días, Tel Aviv intensificó sus ataques, particularmente en la ciudad de Rafah. Además, se ha descubierto una nueva fosa común de al menos 30 cadáveres alrededor del hospital Al-Shifa, que fue destruido y abandonado por Israel a inicios de abril. Y el 17 de abril se celebró el Día Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos. Según Amnistía Internacional, más de 2.000 palestinos estaban encarcelados al 1 de noviembre de 2023.
muchos de ellos en detención administrativa, es decir, por temas de seguridad y generalmente sin inculpación ni juicio. En la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, los manifestantes denunciaron las condiciones de encarcelamiento en Israel. Nadie puede imaginar cuánto sufrimos. Él tiene una hija y un hijo. No ha visto a su hijo ni una sola vez en su vida. Llevamos 2 años y medio sin verle la cara. Lleva unos 12 años en la cárcel como preso administrativo. Sale en libertad durante un mes más o menos y una semana después lo vuelven a detener. Es para que nunca sea libre. El día anterior a esta marcha, la UNRWA sacó un informe reuniendo testimonios de antiguos prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Entre los malos tratos reportados, confesaron haber sufrido tortura con humillaciones, golpes o ataques por perros. También se reportaron agresiones sexuales con golpes en los genitales, obligación a desnudarse frente a los soldados o amenazas de violaciones. Israel aún no ha comentado este reporte. Y lluvias torrenciales en la región del Golfo Pérsico dieron lugar a impresionantes escenas de rescate. Estas tormentas constituyen un fenómeno inhabitual para países que se caracterizan por sus sequías y cuya infraestructura no está adaptada para estas condiciones. En Emiratos Árabes Unidos y Omán se reportaron más de 20 muertos en los últimos días. Unos episodios climáticos que podrían aumentar con la crisis climática. Veamos el informe. Agua hasta la cintura en las calles de Dubái, una escena inusual en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos. El centro financiero de Medio Oriente se vio azotado por fuertes lluvias en los últimos días, sumergiendo autopistas e inundando viviendas y centros comerciales. En algunas zonas se registraron más de 254 milímetros de lluvia en menos de 24 horas, superando la media anual y alcanzando récords jamás registrados. El aeropuerto de Dubái, el centro aéreo más transitado del mundo por pasajeros internacionales, se vio obligado a interrumpir sus operaciones y desviar los vuelos entrantes. Ha llovido muchísimo en Dubái, el clima ha cambiado. No sé, llevo aquí 10 años, pero es la primera vez en la historia de los Emiratos Árabes Unidos que veo que llueve así. Se puede ver que afecta a la gente, especialmente el sistema de tráfico. Hay personas que perdieron coches, perdieron sus servicios de transporte y nos enfrentamos a algunas dificultades. Bahrein, otro estado del Golfo, también fue tocado por el fenómeno climático, así como Omán, donde las inundaciones dejaron a al menos 18 muertos. Aunque esta región se caracteriza por sus sequías, es común tener fuertes lluvias en abril, sin embargo, no de tal alcance. Mi razonamiento típico para esta región es que hay largos periodos de sequía y luego hay una especie de fuertes lluvias regulares y que este evento fue extremadamente raro. Creo que se recibió alrededor de un año de lluvia en este único sistema de tormentas. Es probable que la tormenta se haya visto sobrealimentada por el cambio climático, porque hay más humedad disponible en el aire para que cualquier sistema de tormentas precipite. Frente a unos fenómenos climáticos inusuales, estos países siguen estudiando los daños causados. En el futuro tendrán que adaptar sus infraestructuras, ya que según los expertos, estos episodios podrían ser más intensos y frecuentes. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.